Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Irán a estar buscando en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 26. Versículos, agarrar desde el 30 hasta el versículo 37, y si puede ponerse de pie para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Dice así Éxodo 26, de versículo 30 a 37, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has permitido llegar aquí a tu iglesia. Señor, tus puertas, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia permanecen abiertas para poder reunirnos y alabar tu nombre, Señor, por medio de los cantos, por medio de la oración, nuestras oraciones, Señor, nuestras ofrendas, Padre, y que tu palabra pueda ser expuesta de una manera libre, Señor, en este lugar. Padre, queremos acercarnos a ti, primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Sabemos que te hemos ofendido en muchas maneras, hemos transgredido tu ley, pero Padre, como dice tu palabra, con corazones limpios, Señor, y humillados, acercarnos a ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder ser edificados, Señor. Y en este día vamos a escuchar acerca del tabernáculo, para que podamos ser edificados, que nuestra vida cristiana, Señor, vaya creciendo cada vez más y más, para que tu Espíritu Santo use tu palabra expuesta el día de hoy para edificación de cada uno de mis hermanos. Te pido todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos llegado entonces a esta última sección del capítulo 26, y aquí se nos detalla, o todo el contexto del capítulo 26, vemos que se nos detalla todo lo que se refiere respecto al tabernáculo, al santuario. Durante las últimas semanas hemos estado viendo los materiales con los cuales iba a ser el santuario, los diversos tipos de tela que se iban a usar, de lino, púrpura, pelos de cabra, pieles de tejones. Y todo esto debía ser colocado encima de la estructura de madera con secciones que estaban bañadas en oro, o casi todas bañadas en oro. Debían usar sus basas de plata, algunas basas de bronce también, las maderas en las esquinas, los travesaños, los ganchos también de oro que debían ser usados para colgar las cortinas. Pero en esta parte, en este punto que nos encontramos aquí, vamos a ir viendo ya lo que es dentro del tabernáculo y cómo se va a separar en el lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos que esta parte, o esta primera parte, va a referirse directamente al lugar santísimo, que sería del versículo 31 al versículo 34, y del 35 hasta el versículo final nos va a hablar específicamente del lugar santo, que es donde se iban a ubicar los muebles de la casa del Señor. Vamos a entrar entonces en el tema acerca del santuario o el tabernáculo, específicamente este punto, que está lo que es el velo, pero empezando con el lugar santísimo. Versículo 31 en adelante dice:
Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación, ese versículo 33, entre el lugar santo y el santísimo. Pero el 31 dice, harás el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenemos aquí entonces que el Señor le indica a Moisés que debía hacer tal y como le había mostrado en el modelo en el monte. Aquí vemos las indicaciones. Dice, debes erigir, debes levantar el santuario con estos detalles, dice Dios, que yo te he especificado. Lo primero que vemos entonces es los materiales que se van a usar. Dice tela, azul, púrpura, escarlata y lino fino. En esta cortina o este velo entonces podemos apreciar que dice, como la NBI, la Nueva Versión Internacional, debía ser artísticamente detallada o bordada. Iba a tener estos querubines trabajados de esta manera. El propósito de este velo o esta cortina es de suma importancia. Porque como decía, si visualizamos el santuario como si fuera un cuadrado, podemos ver que esta cortina que está dentro hace una separación, versículos 33 y 34, entre lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y este velo que se nos describe aquí era duro, era rígido, era fuerte. Sus costuras eran hechas de hilo 6 veces duplicado. Usted puede imaginarse la resistencia que debía tener eso. Y dice que aproximadamente 4 dedos de grosor, de acuerdo a John Hill. Los materiales que se van a usar aquí son los mismos que iba a usar para construir el santuario: azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y tendría querubines. Pero estas cortinas debían ser puestas sobre 4 columnas. Y estas 4 columnas debían ser lo suficientemente resistentes y fuertes para sobrellevar el peso de las cortinas. Los corchetes o los ganchos que iban a ser usados eran ganchos de oro, como usted puede ver en capítulo 26, versículo 6. Y la madera que se iba a usar era madera de acacia. Si usted puede recordar un poco acerca de la madera de acacia, nos habla de ese uso con el cual ellos estaban familiarizados, pero era una madera que no se corrompía. Todo esto que acabo de mencionar es de suma relevancia. Es interesante porque cuando vamos a ver la cronología, o más adelante en la cronología bíblica, se va a ver que dentro del santuario, teniendo estos 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, solamente era permitido el acceso a los sacerdotes. No obstante, para entrar al lugar santo, mejor dicho, para entrar al lugar santo solamente accedían los sacerdotes, pero al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote que le tocaba ese año. Así que entraban los sacerdotes al lugar santo, pero una vez al año solamente un sacerdote, que iba a ser el sumo sacerdote, entraba después del velo, donde se iba a encontrar algo de suma importancia: el arca del testimonio. Es decir, después del velo, teniendo esa cortina, haciendo una representación o una barrera, una separación entre el santo Dios y el hombre pecador. Ningún hombre es capaz de estar delante de la presencia de Dios. Recuerde algo, el arca del testimonio estaba detrás de la cortina. Y la gloria de Dios, la Shekinah, se iba a manifestar en el arca del testimonio, donde estaba el propiciatorio juntamente con las tablas. Por eso solamente el sumo sacerdote podía entrar en esa cámara, donde se iba a encontrar con la misma presencia de Dios en el tabernáculo. Y esto sigue siendo importante para nosotros, porque si usted piensa un poco acerca de lo que decía el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo
Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante el término destituido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra griega que usa aquí es ustereo o justereo y significa por implicación ser o estar de manera inferior, quedarse corto. Pero hay una idea bastante interesante que nos da esta palabra justereo. Y dice, estar por detrás de. Interesante, porque si esto es así, es posible que Pablo está diciendo, porque todos hemos pecado, estamos detrás del velo del lugar santísimo. Es más, usted y yo siendo gentiles, desconozco si alguno de ustedes es judío, pero nosotros siendo gentiles no teníamos ni siquiera acceso al santuario o al tabernáculo. Ni siquiera el israelita común tenía acceso al santuario. Solamente los sacerdotes. Pero vemos aquí entonces que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, no podían acceder a Dios. Por eso cuando Cristo muere, ¿sabe lo que sucedió? ¿O recuerda qué sucedió? Acompáñeme brevemente al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y la sección del versículo 32 al 56, usted puede leerla con mayor detenimiento en su casa, pero solamente el versículo 51, justamente cuando Cristo, versículo 49 dice, veamos si viene Elías a liberarle. Cristo estaba agonizando en la cruz y la gente se burlaba de que, mira, vamos a ver si Elías viene a buscarlo. Dice, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, Cristo murió en ese momento y versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. De igual manera, el Evangelio de Marcos también lo dice en capítulo 15, versículo 38. Así que aquí se puede ver que el velo del templo se rasgó. Y el templo tenía esas dos cámaras del lugar santo y el lugar santísimo divididos por el velo. Y esto no sucedió simplemente porque, bueno, el terremoto era grande y en la escala Richter hay que poner la Biblia para ver cuál fue la magnitud del terremoto. Eso no es lo que dice el texto y no es lo que nos importa en estos momentos. Fue Dios que dice, el templo se rasgó de arriba a abajo cuando Cristo murió. Eso no es casualidad, mi querido hermano. Por eso el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, también dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por medio de Él, Cristo Jesús, no siendo el sumo sacerdote, sino siendo un gran sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote. Dice que no puede compadecerse de nuestras habilidades, sino que entiende todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Y debido a su obra, dice Hebreos 4:16, tenemos acceso y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El hecho de que el velo se rasgara nos habla acerca de la obra salvífica de Cristo Jesús. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Sabe lo que es el velo? Esto es, dice Hebreos 10:20, su carne. Su carne es el velo.
Por eso el santuario debía tener esta cortina de igual manera, dividir el lugar santo del lugar santísimo, porque en el lugar santísimo iba a estar el arca del testimonio. La gloria de Dios iba a manifestar y nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Al ver entonces la madera cubierta de oro, los ganchos de oro que debían cargar las cortinas, nos recuerdan y nos muestran que Cristo Jesús era Dios, pero también hombre, dos naturalezas, una persona. Y es maravilloso, pues, cómo el Antiguo Testamento nos apunta a nuestro amado Salvador. Y podemos ver entonces la continuidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Solamente que en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el nuevo pacto en Cristo Jesús es mucho mayor que el antiguo pacto. Por tal motivo, dice verso 34, el propiciatorio iba encima del arca del testimonio en el lugar santísimo o dentro del lugar santísimo. Versículo 35 de Éxodo 26 nos dice, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. En estos versos podemos ver que se nos habla de esta segunda cámara, si podemos verlo de alguna manera, que estaba más hacia la entrada, es decir, el lugar santo. Aquí es donde se van a poner todos los muebles y utensilios de la casa del Señor para ser utilizados. Podemos ver que se nos dice la mesa fuera de este velo, del velo que está del lugar santísimo. En la mesa que debían colocar los panes de la proposición. Y justo frente a la mesa debe ir el candelero de oro hacia el lado sur. Tenemos aquí entonces, y como mencionaba hace un rato, hay otro velo, que más que todo es una puerta de acceso del campamento hacia el santuario, para que entonces los sacerdotes puedan ingresar a la tienda, al santuario. Pero hay una diferencia entre estos dos velos, entre el velo de entrada al lugar santísimo, al lugar santo, y el velo para el lugar santísimo. Vemos que el del lugar santísimo es de obra primorosa. Pero aquí vemos, para no confundirlos, versículo 31, lo leo, dice, harás un velo de azul, púrpura, carmesí, será de obra primorosa con querubines. Es decir, dice que sea de una obra kashab. Pero aquí en el versículo 36, hablando de este otro velo, dice, harás la puerta del tabernáculo, una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, o mejor dicho, como dice la versión de las Américas, obra de tejedor o rajam. Es decir, versículo 31, kashab, y acá versículo 36, rajam. Voy a explicar la diferencia. Según Ben Melech de la Mishnah, dice o explica la diferencia entre estas dos palabras. Y dice lo siguiente, kashab es una obra de un tejedor, por tanto, se ven dos caras o figuras, es decir, se ve desde ambos lados. Es decir, que en esa cortina se iban a ver de ambos lados, desde adentro o desde afuera. Rakam o rajam es el trabajo de una aguja y por tanto se va a ver un rostro o una figura, es decir, por un lado. Este velo entonces, que estaba hacia la entrada, solamente se iba a ver de un lado, mientras que el que estaba en el lugar santísimo se iba a ser visible desde adentro del mismo lugar santísimo como estando del lugar santo. Volvemos entonces al velo, que es la entrada a la misma tienda, al tabernáculo. Este velo entonces debía estar apoyado por 5 columnas de madera bañadas de oro, con capiteles de oro,
y tendría basas de bronce. Estas basas de bronce serían el apoyo de los pilares. El bronce siendo un metal fuerte, rudo y robusto. Y esto era la entrada o acceso, es decir, solamente para poder llegar al lugar santísimo tenían que atravesar el lugar santo, pero tenían que atravesar este velo, estos dos velos. Este lugar santo es donde los sacerdotes iban a llevar a cabo el servicio a Dios, al Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Voy concluyendo, pero quiero compartirles en esta conclusión algo que dice Matthew Henry, que resume bastante lo que he mencionado acá. Y él dice lo siguiente: aquí se ordenó que se hicieran dos velos, uno para división entre el lugar santo y el lugar santísimo, que no solo prohibía la entrada a las personas, sino que les prohibía mirar hacia adentro. Dice, bajo esa dispensación, la gracia divina estaba velada, pero ahora nosotros, dice, podemos contemplarla con rostro descubierto. 2 Corintios 3:18. El autor de Hebreos nos dice cuál era el significado de este velo. Y dice, nos estaba mostrando que la ley ceremonial no podía hacer perfectos a aquellos quienes estaban bajo observancia de ella. La ley no iba a llevar a nadie al cielo, dice Hebreos 9, del 8 al 9. El camino al lugar santísimo de todos, dice, no se manifestó directamente en el tabernáculo allí. Dice, estaba hacia adentro. Y dice, allí es donde la vida y la inmortalidad, la vida eterna, iban a permanecer ocultas, porque estaba la presencia de Dios. Y dice, y fueron sacadas por medio de la luz del Evangelio. Y justo cuando el velo fue rasgado con la muerte de Cristo. Mateo 27:51. Y continúa Henry y dice, no tenemos la osadía de entrar en el lugar santísimo en todos los actos de devoción, sino por medio de la sangre de Jesús. Dice, entonces eso nos lleva, nos obliga a una santa reverencia y un sentido humilde, que cuando a pesar de que podemos acercarnos al Señor, dice, vamos en reverencia. Y dice, 2, otro velo, el de la parte exterior, era la puerta externa del tabernáculo. Y a través de este primer velo, los sacerdotes entraban todos los días para ministrar el lugar santo, pero el pueblo no podía acceder. Este velo, dice, era toda la defensa que tenía el tabernáculo. Era toda la defensa que el tabernáculo contaba contra los ladrones, contra los salteadores. Dice, ¿qué puede defender una cortina? ¿Qué puede defender un velo? La abundancia de riquezas en el tabernáculo, se podría pensar, es una tentación para cualquier ladrón que está por allí. Recuerde, todo eso era madera recubierta de oro. El candelero era de oro. Los capiteles, los ganchos, todo era de oro. Pero dice, a pesar de tener un velo nada más, sus puertas jamás cerraban. Dice, esto debía llevar a los sacerdotes a dos cosas. Uno, los sacerdotes y levitas estarían más obligados a estar vigilando el tabernáculo. Se debían estar atentamente vigilándolo. Y 2, Dios iba a mostrar su cuidado a su iglesia en la tierra, aunque es débil e indefensa y continuamente expuesta. Una cortina será, dice, si Dios quiere, una defensa tan fuerte para su casa como las puertas de bronce o las basas de bronce y algunas
ganchos de oro. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el cuidado de Dios con su iglesia en el Antiguo Testamento que con su iglesia hoy día? Él nos cuida de igual manera. Una breve aplicación. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Y una vez más, capítulo 21. Tenemos aquí los primeros 8 versículos que nos habla acerca del cielo nuevo y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, es decir, Cristo. Todas estas cosas que vemos del tabernáculo siendo una figura y un tipo de Cristo. Por eso podemos ver aquí, dice el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando vemos todo lo que es la celebración de Navidad, nos dice, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesús, obviamente. Pero dice, llamarás o pondrás su nombre Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Dios estará con ellos como su Dios, Emmanuel. Versículo 9. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y dijo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿De quién está hablando? Está hablándonos de la iglesia. Y empieza a describir, versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y empieza a decir y a describir toda la ciudad, la nueva Jerusalén. Dice versículo 14, el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, que son los 12 apóstoles. Y sigue describiendo. Pero quiero llegar hasta el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de ellas era una perla. Y las calles de la ciudad era de oro puro. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni luz que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mi querido hermano, nosotros estamos reunidos aquí el día de hoy. La gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso debemos seguir siendo sal y luz en este mundo corrupto. Porque eso es lo que usted y yo estamos viviendo, o lo que vivimos cada día, nos apunta hacia el futuro, hacia la gloria venidera. Y dice versículo 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Llegamos al versículo que quería. Y sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué menciono esto? Si usted recuerda lo que mencionaba hace un rato del tabernáculo, el tabernáculo tenía una puerta. Nosotros pensamos en la puerta y es para entrar y para salir, y le ponemos, lo cerramos, ponemos llave o el ganchito y eso quedó cerrado. Pero pensando en las puertas de aquí, es un lugar para entrar y salir, no para ser cerrados. El tabernáculo jamás era cerrado.
Tenía un velo que no permitía que se viera para adentro todo el esplendor y gloria que había. Pero de igual manera, mi querido hermano, las puertas del tabernáculo no se cerraban. Las puertas de la iglesia no se cierran. Porque en el futuro vamos a ver que dice la ciudad, el templo, que es Cristo mismo, no tiene las puertas cerradas. Nuestras autoridades dicen cierre. Hay que obedecer a las autoridades aunque nos cueste. Sin embargo, la palabra de Dios jamás puede ser encapsulada. Jamás puede ser retenida. ¿Sabe por qué la palabra de Dios sigue siendo predicada en la iglesia en mayúscula? Podemos meternos nosotros porque estamos aquí reunidos. Porque dice, como aquí vemos en Apocalipsis 21, que la lámpara sigue encendida. Y mientras se predique la sana doctrina en esta iglesia, si son 100 años más, que así sea. Pero el día que se deje de hacer eso, que sea el mismo Señor que apague la llama. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es quien nos cuida, quien nos sustenta y está presente con nosotros ahora mismo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la promesa de que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Tenemos medidas, tenemos los controles, tenemos los hermanos allá atrás del comité de salud, cumpliendo los requisitos que nuestras autoridades han indicado. Y aún así, nosotros podemos reunirnos. Es más, esto se lo digo a modo de comentario, todo por lo que pasó en estos días con un decreto. Hace una semana me tocó llamar 2 veces a nuestras autoridades. Los medios dicen una cosa, el decreto dice otra, y las autoridades dijeron, si ustedes tienen todos los requisitos, ¿cuál es el problema? Y el decreto no dice iglesias. Bueno, eso era hasta en estos días. Los medios dijeron algo y la gente se lo creyó. Lo más triste, mi querido hermano, es que algunos cristianos los han repetido. Quédate en casa, no vayas a la iglesia. Hay más miedo, hay más terror y más pánico a las autoridades terrenales que a la autoridad suprema, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les decía, Misa me dijo, si cumples con los requisitos, ¿cuál es el problema? Yo, ok, gracias, su nombre. El decreto no dice iglesias, o hasta ese momento ese decreto no decía eso. Todo esto lo digo y no quiero que me malinterprete, no estoy siendo insensible, porque entiendo también la gravedad de esto, porque el COVID puede llegar a ser mortal para algunos, pero no para todos, más que todo para los que tienen una precondición de salud. Y mi propósito no es hablar de COVID, sino que hay algo mucho mayor. Hay millones de personas que mueren con o sin COVID y se van al infierno. Es por eso que usted y yo debemos seguir no solamente predicando la sana doctrina, las escrituras. No debemos olvidar que usted y yo somos sal y luz en este mundo. Los cristianos, o muchos cristianos, están más preocupados por el COVID que por vivir en santidad. ¿No ven desagradable vivir en pecado, vivir en mentira, vivir en engaño, en juega vivo, en adulterio? El homosexual está mal, pero si él vive en adulterio, todo está bien. Más preocupados por el virus que por una enfermedad que se carcome la vida de las personas, el pecado. Algunos se recuperarán de COVID, pero los que mueren sin Cristo se van al infierno.
Hay muchas personas que han dejado de asistir a las iglesias en general. No tanto por miedo al virus, sino porque no quieren escuchar lo que Dios dice. Dios exige santidad de su pueblo. Dios exige que usted y yo caminemos bajo sus preceptos y estatutos. Dios dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Todo esto lo menciono, mi querido hermano. Este es el último culto del año que estamos juntos. Pero a pesar de las restricciones que hay, el virus no va a desaparecer. Nuestra confianza no está puesta en las autoridades. Hay que orar por ellos. Nuestras esperanzas no están puestas en una vacuna. Nuestras esperanzas están en la Biblia, en la palabra de Dios, en aquel que vimos, como hemos visto, y lo hago como cierre también del capítulo, que les dijo: los panes de la proposición, yo soy el sustento, el candelero, yo soy la luz. Mi gloria está con ustedes. La gloria de Dios, el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas. ¿Qué más necesitamos? Mi querido hermano, nuestro anhelo es estar con el Señor. Tome sus medidas, sea cauteloso. Dirán, todo el mundo dice: lávate las manos, usa el pediluvio. Hermano, tenemos un llamado a vivir en santidad. Tenemos un llamado a estar delante de la palabra de Dios. Dice el tabernáculo con los hombres, Dios mismo. Y ese es el llamado, la exhortación que quiero hacer el día de hoy. Usted y yo podamos meditar en lo que Dios exige de nosotros. Y es que caminemos, como dice Proverbios, mirando recto, el camino de la vida. No desvíes tu mirada a la izquierda ni a la derecha, sino recto por el camino de la vida. Y ese es el camino por medio de Cristo, que nos lleva hacia ese lugar donde está Él. Como estaba el lugar santísimo, hacia la gloria de Dios. Que usted y yo entonces, en este tiempo, podamos pensar y meditar en la gloria de Dios, en la salvación que nos ha dado a nosotros. Porque eso es lo que no solamente necesitamos nosotros como cristianos, necesita también el mundo allá afuera. Esperanza en este mundo que se está cayendo a pedazos. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos has dado con tu palabra. Señor, poder meditar respecto al tabernáculo. Señor, cómo todo esto nos apunta hacia ti, hacia tu Hijo, Padre. No solamente cada una de los muebles del tabernáculo, Señor, el arca, sino todo en sí, Señor, el Antiguo Testamento apuntándonos hacia la obra que tú ibas a hacer, Señor. Y ahora nosotros podemos ver con claridad todas estas cosas, Señor, gracias a tu revelación. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y también por los que no están. Ayúdanos, Padre, a poder caminar, Señor, diariamente contigo. Señor, tú has dado la promesa y dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Padre, y eso es lo que nosotros debemos reposar, debemos descansar, Señor, porque confiamos en tu palabra y confiamos en tus promesas. Padre, no solamente eso, no solamente que tú estás cada día con nosotros, sino que en el futuro, Padre, nosotros estaremos en plenitud contigo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestra fe. Ayúdanos también a caminar cada día contigo. Y dejamos todo este tiempo en tus manos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.